Indígenas, sus autores e intereses. Popol Vuh, el Rabinal Achí y el Memorial de Sololá forman parte ya de la historiografía selecta sobre América prehispana. El tipo de información que nos proporcionan estas fuentes conlleva intereses concretos según sean las personas que las hayan redactado. Cada uno de los textos refleja a una parte de las minorías en el poder. Recordemos, si bien es cierto que el señorío quiché dominó gran parte del altiplano guatemalteco, no por ello constituyó una unidad granítica o el único señorío. Todos sabemos que el señorío quiché estuvo compuesto por tres ramas, Nima quiché, Tamub e Ilocab, y la primera, la Nima quiché, fue la que controló propiamente el poder. De esta descendía el linaje Cabec, que era el que tenía derecho a los puestos de honor, quedando desplazados a cargos inferiores los linajes Nijab y Ajau quiché. Pero en el altiplano guatemalteco no solo existió el señorío quiché, los cachiqueles y tutujiles impusieron también su señorío, dominando a los pueblos, e igualmente podemos decir que en cada uno de ellos un grupo familiar era quien controlaba los puestos principales. No hay que olvidar que entre estos tres señoríos hubo hostilidad, discordia y lucha continua, al tratar cada uno de acaparar las regiones más ricas y pobladas. Podríamos preguntarnos si tanta división pudo operar e influir para que los intereses de los antiguos grupos dominantes se hiciesen sentir al momento que se redactaron los textos. Surge la duda, sabiendo que estos fueron escritos a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya los castellanos se habían enseñoreado de estas regiones y pueblos. Penetración y conquista, inicio del primer señorío quiché. El proceso histórico guatemalteco inició cuando los grupos lograron asentarse en distintas regiones del país. Sin embargo, el desarrollo de los pueblos divididos, mientras en las tierras bajas del Atlántico, las actividades se constituyeron en lo que hoy conocemos como civilización maya. La civilización maya llegó a su fin a mediados del siglo X. El colapso maya surgió por la invasión de los toltecas, cesaron los grandes centros urbanos y quedó sometida a los invasores, y el resto logró escaparse a las selvas tropicales peteneras. La conquista tolteca de los pueblos que habitaban en el altiplano fue planificada. Los tributos y la riqueza fue lo que movió a los que vivían en el Golfo de México a lanzarse a la aventurera guerrera. La codicia de riquezas los hizo lanzar una guerra sangrienta contra los pueblos en el que el desarrollo defensivo y ofensivo no era muy avanzado en los pueblos del altiplano. El Popol Vuh señala cómo comenzó el robo de hombres y tribus por Balam Quité, Acab, Maucutá e Iquí. Posteriormente los sacrificaban ante Tojil y Abilish. Después regaban la sangre en el camino y ponían la cabeza por separado y decían las tribus, el tigre se los comió. Después a los vecinos se les dijo que su derrota había sido causada por el poder de los dioses toltecas, Tojil, Abilish y Acabitz. Por lo mismo tenían que ser los servidores de los quichés por toda la vida. Estos estuvieron por grupos distintos, pero el que comandaba fueron los quichés. El señorío quiché logró subyugar a los pueblos de las Verapaces, donde empezó su conquista y se extendió por el suroccidente del país. El señorío quiché significó el establecimiento de mecanismos permanentes de control. Consolidación del primer señorío de los quichés. Conforme el grupo invasor quiché fue ampliando sus conquistas, en igual forma fue estableciendo nuevos centros de dominio y ubicando sus sitios de poder en sitios estratégicos. Esto obedeció a la migración desde su primer centro en Acabitz, a Pismachí y luego a Cumarcaj. El poder político arrancaba en los Nimja, en donde el linaje Cabec de los Nimaquiché mantenía el control ocupando los principales puestos de mando. De allí por delegación el poder pasaba a centros urbanos intermedios. Chinamit administraban la mayoría poblacionales. Se deduce entonces que los señores de los Chinamit tenían como función el controlar y recaudar el tributo de grupos familiares. Los Nimja y los Chinamitales no necesitaron la tenencia directa de la tierra para aprovecharse del trabajo de la mayoría. El fin primordial era tenerlos sujetos al control de su trabajo, sin tener que intervenir ellos en forma continua en la supervisión de las actividades productivas, teniendo los dominados que realizar tributo continuo de los quichés. El poder quiché se consolidó en la medida que logró establecer un control sobre el trabajo de los pueblos. En efecto, solo los que descendían en forma directa patrilineal del grupo conquistador tenían derecho al ejercicio del poder, ya sea en los centros principales, Nimja, o en los intermedios, Chinamitales. Pero no era con gusto que los pueblos hacían tributo, y el que no pagaba significaba la muerte y destrucción de sus casas y siembras.
Fue el trabajo de las personas que habitaban en los barrancos y montañas lo que permitió el engrandecimiento de las minorías. Realmente no fue la actividad de siervos esclavos lo que mantuvo la grandeza de los señoríos, sino la actividad comunal de las poblaciones rurales a través de su tributo. Hasta en el vestuario se notaba la diferencia de la minoría que utilizaban prendas elegantes y la mayoría desnudos, solo con algunas vendas que cubrían sus partes íntimas. El señorío quiché impulsó la religión ritualismo con el fin de llegar a obligar a los pueblos en creer que los señoríos eran dioses o hijos de dioses. Los dos pilares fundamentales para la dominación de los señoríos fueron la religión y las armas. Lucha por la supremacía. Los primeros en rebelarse contra los Mima quiché al ver que se quedaban con los principales puestos del poder fueron los Silocab, aunque su lucha fue en vano porque fueron capturados y posteriormente sacrificados. No había pasado mucho tiempo de esta sublevación cuando nuevamente surgieron discordias entre el sector dominante quiché por el acaparamiento del poder. Los caciqueles fueron pueblos dedicados con exclusividad al ejercicio de las armas desde el principio de la conquista quiché. Fueron pues sus méritos los que les permitieron engrandecerse y asentarse muy cerca de Cumarcaj, en Chiabar, pues servían como soldados a la defensa del señorío quiché y sin la ayuda de los caciqueles no hubiera sido posible realizar tales conquistas. Su presencia, sin embargo, no era grata a los herederos del señorío quiché, a los hijos del Kikab. Estos ambicionaron de forma anticipada el poder real y codiciaron las piedras preciosas, los esclavos y la gente de su padre. Por ello se amotinaron y encabezaron una lucha contra su padre, pero para poder llevar a cabo sus intentos tenían que destruir primero el principal baluarte de la POP, a los caciqueles. Antes de entrar en combate, aconsejados por Kikab, abandonaron el sitio de Chivar y fueron a fortificarse sobre el monte Ratzamut en Ixinché, donde constituyeron su señorío. Los caciqueles sometieron en efecto a muchos pueblos pocomanes y de la costa del sur, mantuvieron a la vez unas prolongadas luchas contra el señorío de los tutugiles y especialmente contra el de los quichés, motivadas todas estas contiendas por las ansias de controlar las regiones más pobladas y ricas. El final de los señoríos quichés. Tal situación no solo fue favorable, sino que fue aprovechada por los castellanos para conquistar con facilidad estos señoríos, reduciendo primeramente la esclavitud y después al trabajo servil. De hecho, desde los primeros enfrentamientos, una de las ramas componentes del señorío quiché, los Nijab, no solo se sometieron, sino que se presentaron a colaborar con los castellanos para vencer a los Kabek en Cumarcaj. Con la ayuda de los caciqueles a los castellanos para la destrucción o conquista de los quichés y los tutugiles empezaron la esclavitud, pues las obligaban a extraer oro en los ríos. La corona tuvo que intervenir y así inicia la construcción política de Guatemala denominada audiencia, que consistió en la liberación de la esclavitud, pero se les sometió a trabajos tributo servil. La conquista hispana de Guatemala vino a ser más benigna con la mayoría de los sectores dominantes prehispánicos que lo que ellos habían sido cuando conquistaron el altiplano.